Muy buenos días para las personas que se conectan hoy, viernes 24 de mayo, a esta nuestra penúltima sesión de esta serie compuesta por 19 sesiones. Les damos la bienvenida, es un gusto tenerles acá. Mi nombre es María Prada y en nombre de la Universidad de Notre Dame, La Paz Querida y Humanity United, estamos adelantando y ofreciendo esta apuesta que tiene el objetivo de dar a conocer mejor esta plataforma digital que dejó la Comisión de la Verdad con el cierre de su mandato, que está compuesta por 22 componentes o pestañas que ustedes ven en pantalla en este momento. Desde enero hemos venido navegando cada uno de esos componentes en esta serie virtual y hoy nos encontramos para navegar el componente que se encuentra marcado en sus pantallas en la parte superior en amarillo, a aquel componente dedicado a la narrativa expandida sobre mujeres y población LGBTIQ+, vidas en reexistencia. Entonces nos alegra mucho que se hayan conectado para esta sesión. Todas las demás sesiones que se han desarrollado anteriormente han quedado registradas y están alojadas en la página del proyecto. Se pueden descargar para quienes tengan interés particular en verlas, no hayan podido estar, asimismo como los materiales que hemos compartido en esas sesiones. Agradezco a Jax que se está presentando y le agradecería, invitaría a todas las personas que están en línea a través del chat que se puedan también presentar, de tal forma que las personas que nos acompañan hoy como panelistas también sepan quién es la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, también agradezco el permanente trabajo de interpretación simultánea que ha hecho Cristina González desde el inicio de la serie, que nos ha permitido llevar este contenido en inglés a otras audiencias. Así que muchísimas gracias y con esto pues arrancamos entonces esta sesión número 18, como les decía, navegando el componente de mujeres y personas LGBTIQ+, vidas en reexistencia. Nos acompañan hoy, como ha sido siempre en esta serie, tenemos una primera voz, que es la voz de alguien que estuvo en el equipo de la Comisión de la Verdad, que tuvo la responsabilidad de desarrollar esta pestaña en particular. Nos acompaña María Paula Durán y nos acompañan hoy, que es la segunda voz o la segunda mirada que tenemos siempre en esta serie, desde la práctica, dos personas. Andrea Juliana Correa González, quien viene para compartir con nosotros lo que ha sido la experiencia de dos procesos territoriales de mujeres, mujeres lideresas y mujeres buscadoras en dos regiones del país. Andrea Juliana nos contará, y Matthew Bocanemus, que ustedes han visto seguramente acompañándonos en esta serie como apoyo, equipo de apoyo, hoy en día nos va a compartir su experiencia, el resultado de su trabajo y lo que son ya los conocimientos que él tiene como consultor en derechos de la población LGBTIQ+, a partir del trabajo que hizo la Comisión de la Verdad en el esclarecimiento también con esta población. Estos son nuestros invitados el día de hoy. Tendremos entonces 3 presentaciones y la agenda, como lo ha sido para todas las sesiones, es pues esta introducción, instalación y encuadre de la jornada. Entraremos directamente con el componente mujeres y personas LGBTIQ+. Pasaremos posteriormente a la experiencia territorial en Colombia, que además el día de hoy nos permite tener esa mirada nuevamente en lógica de sistema integral para la paz, porque hay un componente de búsqueda. Luego pasaremos a una experiencia con un tinte más académico e internacional, también para ver todas las posibilidades que hay de trabajo con la plataforma transmedia. Como siempre, habrá espacio para preguntas y respuestas. Cerraremos haciendo una presentación de esto que hemos denominado el árbol de contenidos, que hay exactamente detrás de la pestaña desde una mirada, digamos, tal vez más esquemática, para que nos llevemos eso como recuerdo de la sesión. Y un cierre y anuncio de la próxima sesión, que además es la última. Para las personas que nos acompañan, es el componente que todavía quedaba allí en la pantalla de inicio sin color. Es el componente del exilio. Bueno, pues nos alegra mucho ver todas estas personas que están saludando y que se están conectando. Como ustedes saben, hemos utilizado la función de preguntas y respuestas para plantear las preguntas también a las personas panelistas, pero también lo podemos hacer a través del chat. En el equipo pues estamos pendientes de todos estos elementos para promover también la conversación en lo que más podamos.
Con esto, entonces, y pues sin más preámbulos y con mucha ilusión de escuchar hoy este gran trabajo, le damos la bienvenida a María Paula Durán. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, nosotros el día de hoy. Y bueno, pues déjanos saber tú cómo se plantearon este componente, cómo lo estructuraron, qué contenidos tiene. Ayúdanos a navegarlo el día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenida. Súper. Gracias, María. Bueno, pues un gusto saludarles, verles y pues agradecerles por la invitación. Lo primero es pues contarles un poquito de quién soy, ¿no? Cómo llegué también a armar los contenidos de ese capítulo. Yo soy artista visual de profesión con una especialización en estudios de género. Entonces, bueno, ahí digamos que comenzó como toda mi historia, como comprendiendo qué era lo que le pasaba a las mujeres en general en el mundo, pero en este país, ¿sí? Porque las mujeres vivíamos lo que vivíamos, ¿no? Y en ese interés, pues recurrí mucho a comprenderlo, a comprender esto desde la imagen, ¿sí? Desde la fotografía, desde la creación de piezas audiovisuales, de piezas comunicativas. Y bueno, en un momento conozco a Salomé, me encuentro con ella y ahí entonces ella me dice, oye, yo necesito algo así, ¿no? En lo que estamos haciendo en la Comisión de la Verdad. Y ahí entonces yo me uno al equipo de género y empezamos a decir, listo, la comisión va a hacer un informe, ¿cierto? Pero sabemos también por la historia además que conocíamos de las organizaciones de mujeres, que las mujeres también necesitan muchos elementos y herramientas pedagógicas, ¿no? Que eso es también como, y ha sido nuestra manera de hacer paz en este país. Entonces, como que comenzamos a construir, ¿no? Como a decir, bueno, ¿cómo podríamos contar esto además del informe que ya iba a salir? Y ahí entonces nosotras sentimos y hoy seguimos como teniendo esa idea de que realmente las historias de vida es lo que termina siendo que no solo comprendamos lo que pasa en un país como el nuestro o en las situaciones específicas que hay, como el porqué de las cosas, sino que además permite que seamos empáticos, permite que seamos solidarios, ¿no? Entonces, pues ya teníamos un informe, estábamos escribiendo ese capítulo de mujeres y personas LGTBI que explicaba el por qué y el para qué. Entonces, la narrativa transmedia queríamos como que equilibrara también como toda esa información con historias de vida, ¿no? Y ahí nos planteamos entonces contar 25 historias de vida con distintos lenguajes, ¿sí? Con algunas herramientas, eso, audiovisuales, con herramientas fotográficas, con crónicas escritas, porque también sabíamos que en esa riqueza del lenguaje en sí mismo podíamos llegar a distintas personas, ¿sí? Entonces, así empezó. Y en un momento, digamos, la selección de esas 25 historias realmente fue muy difícil, ¿no? Porque a veces uno dice 25 historias puede ser muy poquito o mucho, ¿sí? Porque cuando nosotras empezamos a buscar qué historias podrían acompañarnos en esta transmedia, nos dimos cuenta que queríamos contar 1000 historias, ¿no? O sea, que realmente había muchas personas que valía la pena pudieran estar ahí, pero luego también nos dimos cuenta que éramos una comisión en medio de una pandemia, ¿no? Intentando además ir por todos los territorios de Colombia a construir con las víctimas y con pues, las mujeres que estaban acompañándonos en este proceso. Entonces ahí comenzamos a decir, bueno, no, un momento, ¿no? Lo que necesitamos es como buscar historias que desde su singularidad nos puedan hablar desde distintos ángulos, ¿sí? Entonces, esa fue la manera como tomamos esa elección, ¿sí? Por ejemplo, para las personas LGTBI también tuvimos como un acompañamiento de varias organizaciones sociales que fueron las que, ¿no? Nos ayudaron a entender y pues eso, a profundizar en lo que ellas mismas sentían era definitivo y tenía que estar ahí sí o sí.
¿no? Entonces, esto para decirles que son 25 historias que, pues bueno, pueden ser poquitas o muchas, pero realmente creo que vale la pena cada una de ellas revisarlas con distintos lentes, con el lente de género, con el lente territorial, ¿no? Con el lente de los contextos también políticos, económicos que ahí se presentan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos, les voy a seguir contando, pero ya quiero que podamos como ir viendo también la transmedia. Entonces, bueno, lo primero que uno encuentra aquí es, pues, están todos los capítulos, ¿cierto? Y hay un capítulo, pues, que es bastante, digamos, claro que es el nuestro, que es mujeres y personas LGTBIQ+, y se llama Vidas en Reexistencia, ¿no? Y ese Vidas en Reexistencia es porque sencillamente, para hacerlo corto, pues esas personas que hacen parte de estos capítulos tuvieron que resignificar su vida, reexistir, ¿no? Y, digamos, transformar todo el sentido de su vida después de haber vivido distintos hechos violentos, pues en el marco del conflicto armado. Entonces, uno entra aquí, ¿cierto? Y ahí uno le da como una idea de lo que uno va a ver. Entonces son relatos, ¿cierto? De mujeres y personas LGTBI que sanan en medio de la guerra. Y yo quisiera hacer énfasis aquí en la palabra sanar, porque desde el equipo de género todo el tiempo estábamos haciendo énfasis en esa capacidad de sanación que las víctimas en su momento tuvieron y que ahora las convierten en sobrevivientes, en lideresas, ¿no? Como que todas estas personas han logrado encontrar, ¿no? Como ese clic con ayuda del gobierno o no para poder avanzar en sus vidas. Entonces, uno aquí le da más y uno ya entra como a este mundo de la transmedia. Denme aquí un segundo. Entonces, aquí lo que vemos es como se presenta sin mucha explicación, digamos que eso también fue a propósito. Sin mucha explicación teníamos aquí estas historias, ¿cierto? Como unos cuadritos que no dicen, digamos, no dan detalle escrito de, oye, ¿qué es lo que yo voy a encontrar o desde dónde? Sino que uno sencillamente ve como una pista de lo que pueden ser esas historias que vamos a encontrar. Y aquí, digamos, en este lado vemos unos títulos de lo que, digamos, hacia dónde va cada una de estas series. Entonces, si digamos, yo le doy clic a la serie La Delgada Línea, a mí solo se me van a iluminar las historias que están conectadas con la delgada línea, ¿sí? En cambio, si hablo de muchos hombres posibles, entonces aquí quito la delgada línea, pongo muchos hombres posibles y se me van a iluminar estas historias de hombres que al darle clic me van a llevar a la historia, ¿sí? En este caso, una, una crónica escrita, ¿sí? Pero entonces me voy a devolver aquí un momento, porque lo que yo quisiera un poco es contarles de qué va cada serie, porque creo que puede ser muy útil en el momento en el que ustedes, digamos, si ustedes quieren compartir algo, hacerlo pedagógico en sus contextos. Entonces, esta es la manera como entender de qué van las series, creo que pueden ayudarlos a decidir que sí y que no, ¿no? Entonces, la primera serie que está aquí es Así suena mi resistencia. Y esta es una serie donde queríamos que el énfasis fuera el sonido de los territorios, ¿sí? Por eso ponemos ese énfasis en que así suena la resistencia, ¿no? Entonces nos encontramos con mujeres maravillosas que han trabajado alrededor de la defensa del territorio, de la defensa de los lugares de los que vienen, tiene mucho énfasis en el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar la historia de Gloria, ustedes dan clic aquí y entonces tenemos el nombre que le pusimos a ella, pues digamos, fue pues su nombre, Gloria Amparo, y la mujer Río, ¿no? Y como esa relación
desde el Bajo Calima en Buenaventura que Gloria Amparo ha tenido con su territorio. ¿Cuál es esa relación? Y en una ilustración, entonces lo que buscábamos, yo aquí, perdón, hago un paréntesis, no crean que todo esto lo hago yo, no, somos un equipo gigante. Yo me encargaba principalmente de coordinar todos los contenidos, hice algunas cosas específicas, pero digamos, para esto teníamos una ilustradora maravillosa para hacer el audio. Fuimos tres personas, dos personas muy enfocadas como en la calidad del audio, yo como entrevistadora, ¿no? Entonces somos un equipo gigante y yo aquí en representación. Pero bueno, continuando. Entonces, lo que les decía es, aquí lo que queremos con estas imágenes es que uno pueda sentir esa relación profunda entre estas mujeres y el territorio, ¿no? Entonces, por eso les pusimos la mujer río, la mujer páramo, ¿sí? Para poder, pues, mostrar esa relación. Y luego ustedes aquí le pueden dar play, ¿cierto? Y este audio empieza Mi nombre es a Gloria sonar. Amparo Arboleda Murillo, lideresa defensora de derechos humanos, defensora de la postura rural, mujer campesina, negra, indígena en Colombia. Así suena mi resistencia. Al inicio estábamos oyendo muy bien, pero ahora se nos Toda fue la la... vida. Ahora ya volvió, creo que estaba tomando. ¿Sí? Ah, bueno. No, igual realmente lo único que les quería, o sea, quisiera más que entráramos a ver como todos los detalles, que pudiéramos como sentir también como las cualidades de cada una de estas series. Entonces, si al principio escucharon, ¿no? Pues como que suenan esas olas del río, luego ella se presenta y luego ya va a empezar en estos 10 minutos. Son por lo general piezas cortas porque sabemos como nosotros no lo imaginábamos para que eso, para que las mujeres, los colectivos LGTBI pudieran como agarrarlo y usarlo pedagógicamente, pues hicimos piezas que no fueran tan largas, ¿no? Entonces estos son 10 minutos donde ella pues va contando su historia. Y aquí arribita, al lado del nombre, si ustedes se dan cuenta, aquí hay como una flechita hacia abajo y es que ustedes pueden descargar aquí el material, ¿no? Y lo pueden guardar en su computador para luego, si lo necesitan, digamos, o si por alguna razón no tienen internet, que esa también era nuestra preocupación y es que, pues al final todo esto era hecho, pues para eso, para las organizaciones de mujeres, para los colectivos, para las escuelas, y muchas veces pues allá no hay internet, ¿no? Entonces, digamos que en general la transmedia también la intención era que pudiéramos descargar las cosas, ¿sí? Para que en dado caso, oye, me llevo en una USB toda la información o imprimo cosas y con eso trabajo, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, mostrarles esto, les voy a mostrar otra, digamos también, las ilustraciones son preciosas, ¿no? Tienen como mucha riqueza visual. Ella es Livia, que es la mujer páramo, ¿no? Defensora también en Sumapaz del territorio, ¿no? Aquí, digamos, arriba ustedes ven como cortica esa historia, hostigada por el ejército, desplazada. Casi toda esta serie tiene, no sé si lo dije al principio, tiene temas de desplazamiento. Entonces, esto es lo que vemos aquí, ¿no? Como estas mujeres aquí conectadas. Entonces, Beatriz es la mujer cosecha. Tenemos aquí a María Flor, que es la mujer resguardo, que ella es eso, de un resguardo indígena, se me va el nombre de ella, ah, sí, gobernadora, ella es gobernadora del Cabildo. Entonces también son mujeres que desde sus lugares han hecho cosas eh, también muy poderosas, como por esa construcción de paz, ¿sí? Y bueno, y tenemos a Viviana, que es la mujer llanura, que está en Meta. Entonces aquí para que conozcan sus historias. Me emociona, la verdad, contarles todo esto. Entonces, bueno, si tienen preguntas, yo ahorita no les veo, pero si tienen preguntas, pues bueno, estoy ahí como pendiente.
Sí, no te preocupes, esas salen por el chat, las preguntas, tenemos como el espacio para hacerlas más adelante, entonces te las vamos compartiendo. Listo, buenísimo. Entonces ahora vamos a una serie que se llama Regar las plantas, los cuerpos y los jardines. Y pues contarles que la construcción de estos nombres también muchas veces venía como de esas conversaciones que teníamos con ellos y con ellas sobre, sobre cómo o cuál podría ser como la esencia de eso que unía a todos esos personajes, ¿no? Porque a todos les íbamos contando, mira, tú estás en una serie en la que también está esta mujer de este territorio, también está esta mujer o también está esta persona o este hombre gay que vivió esto, ¿sí? Como que íbamos construyendo ese rompecabezas, por así decirlo. Y esta serie se llama Regar las plantas, los cuerpos y los jardines porque digamos, la sensación o lo que hablábamos con ellas es que ellas querían que se entendieran como esas cosas cotidianas, esas resistencias cotidianas, esas acciones tan sencillas como es regar una planta, como es cuidar el cuerpo con una crema, como es, ¿no? Es lo que llevan a que se cree un jardín y a que la vida florezca, ¿sí? Entonces, digamos, de ahí sale también esta idea de que le pusiéramos este nombre a la serie. Y aquí pasan cosas muy bellas porque entonces empezamos bajo esa lógica de las resistencias cotidianas a preguntarle a nuestros personajes, por así decirlo, llamémoslo, em, qué querían enseñarnos, ¿no? En esa lógica de, oigan, ustedes hacen cosas maravillosas que además son muy cotidianas, queremos que ustedes nos enseñen algo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta historia que es muy bella, que es de Pilar. Ella es del Cauca, ella es huérfana o fue huérfana y la adoptó la comisionada Alejandra Miller, ¿no? Entonces, de hecho, les quiero mostrar esta historia porque la escogimos también pensando en que a veces quienes están en el centro, quienes están en Bogotá, quienes tienen como, ¿no? Como están en ciertos contextos, creen que la guerra y la violencia está allá al otro lado, ¿no? Y pues fue demasiado bonito poder conocer que una de las comisionadas, que en este caso además era quien nos acompañaba en temas de género y quien nos guiaba en ese tema, tenía una hija adoptada que había sido, digamos, que era huérfana por razón del conflicto armado. Y ella es Pilar, además Pilar también tiene como una condición de discapacidad auditiva y ella lo que ha hecho es conectarse con el arte para poder contar su historia. Entonces ustedes entran aquí igual que en el otro, la diferencia es que ustedes pues van a ver aquí es video, ¿sí? Y yo les voy a mostrar como sin audio, aquí cortico, a Pilar, ¿cierto? Entonces ahí con Pilar lo que hacemos es como recrear esa historia, ella de dónde viene, qué pasó con su papá, ¿no? Como qué fue lo que sucedió antes de que ella fuera adoptada. Y luego lo que vamos a ver es cómo en ese recorrido, mientras hablamos con Pilar y ella nos cuenta su historia, Pilar va haciendo un cuadro, ¿no? Porque ella ahorita está estudiando artes visuales. Y también nos comparte como esas singularidades que tiene el tema de discapacidad, ¿no? Que a veces no, como que no estamos tan atentos como sociedad a ver, ¿sí? Em, y así vamos con ella durante todo el... Ah, bueno, hay otra cosa también súper linda y es que Pilar es una chica lesbiana y ella tiene un colectivo y entonces ella empieza a contar esa historia de amor y cómo conoció a su novia. Y al final, como que sus amigos del colectivo, ¿no? Aparecen junto a ella, ¿no? Y vemos como esos rostros, esa relación de lo que ella ha logrado crear. Con esos amigos que tiene. Ahí su novia, pues ella no quería que saliera su rostro, entonces por eso la ponemos así, ¿no? Pero es eso, ¿no? Esa posibilidad del amor después de la guerra que se materializa en, pues en la vida de Pilar y que ella quiso mostrarlo también con esa nueva relación y con el arte, ¿no? Que al final es este cuadro que ella hace. Y así, pues vamos a ir como por todas las historias.
viendo todos esos matices que tienen. A mí me gustaría mostrarles especialmente la historia de la Poderosa. Pues la Poderosa se llama Smith Rivera, digamos, ese es su nombre de pila. Es de apartado. Él fue desplazado por ser gay y pues digamos como que él también fue víctima de violencias sexuales y él empieza, ¿no? Como en un momento quiere suicidarse, en otro momento, ¿no? Como muchas crisis con su vida y luego él empieza a hacer bullerengue, ¿no? Empieza a cantar y puede, digamos, transformar el sentido de su vida. Entonces les quisiera mostrar un pedacito de esta historia. Colombia me llora, hay gente que mata, viendo la madre mía llora, el pueblo me ataca. Pasos para crear un bullerengue tradicional. Número uno, tener el espacio. Tener un espacio libre donde puedas pensar. La lluvia me va a mojar. Cohibirte de un deseo, de un vestir, cohibirte de expresarte, tratar de no ser una persona amanerada. Tenías que ser masculino, sí o sí. Crecer en medio de eso es la presión más grande, o sea, es el infierno más grande que vive un ser humano, déjeme decirlo. De hecho, no se vive, se sobrevive en medio de la zozobra. Eso era antes San Juan de Dios para nosotros. El primer desplazamiento sucede cuando tengo 18 años y abusan de mí sexualmente con la mente. Bueno, yo les voy a ir aquí adelantando para que podamos ver también un poquito de esa historia y que veamos además a la Poderosa aquí Sería en acción. buscar crear la tonada como tal. Y 10 años después de estar bailando y que cantaba con Biamba dentro del grupo, es que empiezo a explorar el canto del bullerengue. ¿Y qué pasó? Que eso me empezó a dar reconocimiento y aceptación en la sociedad como tal. Pero fue el bullerengue la herramienta más grande con la que me he defendido hasta el día de hoy emocionalmente y todo lo que y todo lo que tiene que ver, todo lo que gira a mi vida. Y yo lo que hice fue cantar esa historia, que de eso se trata el bullerengue, tener la capacidad de contar, cantar la historia. Y número 5 sería la interpretación de todo lo mencionado en su anterior, o sea, Bueno, yo creo que ahí ya dijo lo más importante, ¿no? Que era poder cantar su historia y que el sacar eso, ¿no? Era lo que le ayudaba pues a sanar a Smith. Y entonces, pues para que ustedes sepan así también en esta, uno puede eso, agrandar esto, volverlo más chiquitico para ver todas esas historias. Y hay una cosa importante de lo que hay que ver, que les decía como de esta lógica territorial, es que bueno, está Smith, que está en Urabá, pero entonces también está Luz Mari, que es de Bogotá, pero pues es del Chocó, pero tuvo que ser desplazada, tuvo que desplazarse a Bogotá. Luego viene Melania, que está en el Cauca, ¿sí? Entonces como que lo que intentábamos también era como comprender todo esas particularidades territoriales también con estos distintos lenguajes. Pues bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente serie. Ya saben que regar las plantas es video y ahora nos vamos a ir a la delgada línea. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en nuestros 4 años de escucha, pues nosotros escuchamos víctimas, pero también escuchamos a mujeres y a hombres excombatientes, ¿sí? Y en esa escucha nos dimos cuenta que las mujeres que habían sido excombatientes o que habían estado como participantes de grupos armados, alzadas en armas,
muchas veces vivían en una delgada línea y por eso le pusimos así a la serie, ¿no? Entonces son mujeres que, claro, que por momentos fueron victimarias, pero que por momentos también fueron víctimas, que tuvieron muchos contextos en relación al género muy complejos, decisiones muy complejas, ¿no? Y queríamos entender esa delgada línea de esas vidas, ¿no? Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, aquí una, a ver si esta es la de Mariana. Sí, entonces, Mariana es una chica que ya nació en la selva, es hija de guerrilleros, es caucana y una mujer nasa, y ella toda su vida hasta los 15 años pensó que eso era el mundo, porque su vida era la selva, sus papás estaban ahí, ¿no? Hasta que un- sí, como que el ejército llega y hay como un enfrentamiento entre el ejército y el grupo guerrillero al que ella pertenecía, y a ella la capturan a los 15 años y ahí la vida le cambia por completo, ¿sí? Y ella, digamos, un poco lo que expresa es o sea, ella se preguntaba, ¿cómo así que esto no es la vida? ¿Y cómo así que lo que yo estoy haciendo está mal? ¿Y cómo así que además me van a llevar a una cárcel? ¿Sí? Y como ella cuando a ella la capturan, ella no quiere hablar y se queda muda, digamos, como del impacto de toda la situación, porque ella también ve morir a su mamá y a su papá, pues a ella luego la torturan, ¿sí? Como intentando sacarle información, intentando que ella hablara, y así se queda muchos años, hasta que poco a poco ella, ¿no? Como que recupera el habla, recupera también como el sentido de la vida y pues ahora es defensora de derechos humanos, es actriz de teatro, ¿sí? Pero entonces, digamos, ahí espero como que se pueda ir entendiendo esa delgada línea, es como yo pienso que, ¿no? Como ella crece en un contexto donde pareciera que su lucha es para ella absolutamente legítima y luego de la nada la vida le cambia y ahora es victimaria y está en la cárcel, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros quisimos hacer es que es también video, pero es animación, ¿no? Y es animación por varias razones. La primera, porque queríamos como que en lo gráfico también se entendiera esa delgada línea, entonces todo está dibujado con una línea, como vemos ahí, esa línea que va acompañando la historia de Mariana. Y además, también porque muchas digamos, de las mujeres que han vivido este tipo de situaciones, para ellas es muy difícil poner su rostro porque son estigmatizadas, porque de hecho ellas mismas lo dicen, o sea, la parte más difícil de salir, o la parte más difícil para ellas de la guerra y de la violencia ha sido salir del grupo armado y buscar reintegrarse. A la sociedad, ¿sí? Porque ahí es donde viven la discriminación, porque nadie quiere tener relación con ellas ni con ellos, porque todo el mundo sospecha, ¿no? Ya de entrada de quiénes son esas personas. Entonces, pues, digamos, termina siendo muy difícil que ellas puedan encontrar paz o sumar a la paz fuera de esos contextos. Entonces, bueno, aquí ustedes van viendo esto, ¿no? Y además de Mariana, bueno, que ya hizo parte de un ejército, también pues tenemos pues aquí por ponerles otro ejemplo, Alex, que es que ella es una excombatiente del M-19, que es otra de las guerrillas aquí fue otra de las guerrillas aquí en Colombia. También tenemos a Diana, ¿no? Como que nos parecía lindo como poder eso, conocer también en las sutilezas de los distintos grupos armados, esas transformaciones y esas realidades que habían vivido, de su personalidad, de su comprensión de, oye, ¿qué significa ser mujer cuando yo estoy en la guerra? Cómo entiendo la maternidad o no la entiendo, o qué pasó con mis hijos, con mis ideales, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos a Juanita, que ella
hizo parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces también bonito entender su comprensión también de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso es la delgada línea. Ahora les voy a contar lo que buscamos hacer en Sanar desde lo ancestral. Sanar María desde lo Paula, ancestral, dime. discúlpame, necesito pedirte si podemos redondear en 2 minuticos para que alcancemos a escuchar las experiencias prácticas y también hay unas preguntas en el chat. Entonces, de pronto, si nos puedes contar de qué van las dos series sin entrar a los protagonistas de ellas o a las protagonistas, te agradezco para no cortar mucho del tiempo de los que vienen. Súper. No, entonces rápido, pues Sanar desde lo ancestral es una serie que habla de las realidades y de los procesos que que han tenido mujeres afro y mujeres indígenas y cómo su tradición, em, digamos, ha logrado que ellas sanen la guerra, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas historias, hay colectivos de lavado, hay mujeres que sanan cantando, que buscan a sus desaparecidos cantando, y, digamos, luego lo van a ver, entonces son fotos y audios, que esa fue como nuestra apuesta gráfica. Y Muchos hombres posibles, pues ya es una serie también, como les contaba al principio, son crónicas escritas con collage, con imágenes, donde hablamos de la posibilidad de que, como de comprender esas otras realidades que viven hombres que no están bajo esta lógica de una masculinidad hegemónica y guerrera, sino que han tenido otras maneras de relacionarse. Entonces, pues un ejemplo ahí cortico es la historia de un excombatiente de los paramilitares, que él entra reclutado cuando todavía es un niño y luego cuando logra salir de este grupo armado, él se vuelve bailarín de ballet, ¿no? Y esa ha sido su manera de resignificar su vida, de reexistir. Entonces, pues bueno, para que también después puedan conocerlas y si están bajo la lógica de hacer reflexiones sobre las masculinidades, ustedes puedan entrar a estas series y verlo, ¿sí? Yo ahí, María, solo quiero decir una última cosa y es que cada una de estas series tiene un acompañamiento pedagógico. Entonces aquí ustedes lo van a ver, entran aquí, acá hay guía de uso pedagógico y ustedes ahí luego van a ver todos los usos, las guías pedagógicas de la transmedia. Y pues van a encontrar una que es para que si ustedes quieren usar esta serie y no saben cómo hacerlo o qué preguntas hacer, pues nosotras ya hicimos esa tarea. Entonces es solo que descarguen el material y puedan usar estas piezas. Entonces, bueno, creo que eso sería. Muchas, no, muchísimas gracias, María Paula. Allí te quisiera pedir el favor si podemos utilizar 30 segundos para que nos muestres cómo llegar a esas guías, porque creo que eso es parte de lo que muchas veces Pasa, que no. es el reto para las personas, es que saben que hay muchas cosas, pero no saben llegar. Entonces, sí, navegándolo acá en vivo y en directo, Ah, nos súper, muestra sí. cómo llegar a esas guías de esta serie. Creo que con eso le dejamos también a quienes se conectaron el día de hoy, pues todavía más herramientas y posibilidades. Buenísimo. Entonces, aquí ustedes, digamos, cuando ustedes están acá, voy a volver a ponerlo para que me aparezca sin desplegar. Entonces está esto, ustedes aquí le dan a estos tres punticos y aquí hay como una hojita que se ve chiquita, como con un bombillito, que es como ideas, ¿no? Entonces ahí les despliega guía de uso pedagógico. Cuando le damos clic aquí, esto nos va a llevar a otra ventana. ¿Listo? Y entonces ustedes aquí van a ver esta primera que les aparece es la de toda la transmedia en general. O sea, es una guía que les ayuda a entender cómo se usa completo. Y aquí abajo, esa manita levantada, ¿no? Como muy típica de las luchas de género, es la nuestra. Entonces ustedes le dan clic aquí y la nuestra se llama Conversas para la Juntanza. Y aquí pues sencillamente uno le da a descargar y esto lo descarga y ustedes ya ahí, bueno, ahí está cargando el material, se van a encontrar con
es algo que ustedes pueden de hecho como imprimir, ¿no? O sea, la lógica era hacerlo como muy cartilla, muy impresión blanco y negro para que cualquier persona pueda descargarlo y usarlo. Entonces, digamos, la historia que vimos de la poderosa. Entonces está la guía pedagógica, ustedes van a ver como la intención o la invitación sobre lo que se puede conversar y, ¿no? Aquí, entonces se les da el paso uno, ¿no? El paso dos, aquí les damos el QR para que si la gente quiere ir a ver la serie y todo lo que pueden ir conversando con cada una de las historias. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Que en esta serie nosotros hablamos de resistencias cotidianas, pues aquí les ponemos como eso qué significa y así como con todas las series. Por ejemplo, esta de muchos hombres posibles, también esa pregunta por la masculinidad, ¿no? Entonces, pues creo que eso sería, aquí están todas las series. Te quisiera pedir si puedes copiar ese enlace y nos lo pones en el chat, te agradezco un montón. Acá tratamos de hacer Claro que sí. todos los, digamos, apoyos posibles para que quienes se conectaron hoy y ya conocen la riqueza de este material, pues por supuesto la serie busca que sepan navegarlo, pero también lo que nos decías María Paula y quisiera rescatar lo que ha sido un elemento que hemos visto en toda la serie es que siempre fue pensado, siempre fuimos conscientes de la diversidad de posibilidades de uso de la plataforma transmedia y en ese sentido la conciencia sobre la falta de conectividad en muchos lugares del país. Por eso, la recomendación que hacemos siempre es, una vez usted encuentre algo que le llama mucho la atención, aproveche de una vez y descárguelo, guárdelo, porque luego lo que nos pasa muchas veces es que no sabemos cómo volver a llegar allí, ¿no? La transmedia le permite a uno explorar y profundizar dependiendo, digamos, también de los intereses de cada persona. Y en esa exploración muchas veces llegamos y luego ya no recordamos, entonces siempre encuentran esa flecha hacia abajo, ese botón de descarga que permite guardar en el propio computador, en una USB y poderlo utilizar, ¿no? Entonces, eso lo resalto nuevamente de lo que ha sido un elemento que se encuentra en todas las pestañas. Gracias por compartirnos los 5 énfasis de estas series, ¿no? 25 historias agrupadas en 5 series y cada serie con un énfasis temático que también nos permite utilizarlas, ¿no? Aprenderlas a partir de esos elementos temáticos que nos mencionas, pero como lo decías al principio, también me parece muy valioso que las 25 se pueden leer con lentes específicos, ¿no? Entonces, con las lecturas territoriales o con las lecturas de violencias estructurales o diferentes lentes, ¿no? Entonces, es una riqueza lo que está ahí, un material bellísimo. Te invito, por favor, a que veas en el chat. En la sesión de hoy hay 2 María Paulas. María Paula Durán, que nos presentó, también soy yo, pero los María Paulas que están allí son preguntas para ti, felicitaciones para ti, para todo el equipo. Así que muchísimas gracias. Y con esto, entonces, tengo el gusto, después de haber visto cómo se recibió, se curó, se cuidó, se pensó todo esto, también con ese ejemplo que nos mostrabas de lo que es la interseccionalidad, ¿no? El caso de esta mujer huérfana del conflicto armado, además lesbiana y sorda. Nuestra querida compañera, pues nos damos también cuenta de las dificultades, de los retos, de las dimensiones de la escucha, de la inclusión, pero también lo inspirador de su historia, ¿no? Entonces, bueno, María Paula, muchísimas gracias a ti por todo esto y Andrea, querida, desde un territorio de más calor en nuestra Colombia querida. María Paula nos acompañaba de Bogotá. Tú no sé si estás en Urabá, creo que hoy nos contarás. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida y cuéntanos ustedes cómo han dado uso a esto, algo de este material para su apuesta territorial y su trabajo. Hola, muy buenos días. Un saludo especial desde la región del Urabá antioqueño, específicamente desde el municipio de Turbo. Somos la red de mujeres buscadoras de Mutatá y Dabeiba, 2 municipios del sur de Urabá, y la red de lideresas Urabá Darién, juntas somos más. Ya les voy a contar un poco más hoy quiénes somos, agradecerles por este espacio, entendiendo que
Hoy queremos compartirles cómo hemos ido asumiendo el legado de la verdad, pero también viéndolo no como un final, sino como un inicio. Parte de nuestro planteamiento es que esto es un punto de partida, fue un punto de llegada, pero es un punto de partida. Me permite entonces compartirles la presentación. Sé que no, puede que estéticamente no esté así muy perfecta, pero digamos que les invito a que se concentren en la palabra más que en la estructura misma, en la imagen y esto. Voy a proyectar entonces, denme un momento. Y me validan, me confirman por favor que se vea listo. Bueno, soy Andrea Juliana Correa González, delegada por parte de estas dos plataformas. Soy dinamizadora de ambos procesos, integrante, activista, voluntaria. Y también nos parece importante que al hablar del legado de la verdad, también poder hablar del lugar situado, es decir, desde donde hoy estoy compartiendo con ustedes, desde este territorio. He sido una mujer que desde muy joven, recién graduada, llegué al movimiento social de mujeres en Colombia. Fue un nicho en el cual volví a nacer, porque digamos que en la universidad muchas veces uno no veía la realidad que estábamos viviendo. Soy de la generación del 81, 1981 en Colombia, una generación que nació en medio de este caos, de esas grandes disputas, de ese genocidio que vivimos como ciudadanía y sociedad colombiana. Y un poco lo que nos heredaron nuestros padres es que la guerra era el destino, o sea, no había otra opción. Y a medida que crecíamos en esta generación era, no, o sea, acá es plomo, bala y la diferencia se elimina. Y gradualmente el feminismo, las feministas, porque pues también tenemos una apuesta o tengo una apuesta por nombrar los feminismos en plural, las feministas en plural, me entregaron también un legado de memoria desde esa época. ¿Por qué me parece importante traerlo hoy a esta conversación? Entender que esto es un camino y este es un caminar. Es decir, la comisión, el acuerdo de paz, el sistema integral de paz es un eslabón más en medio de toda una apuesta que han tenido muchas mujeres antes de nosotras, que hoy seguimos tejiendo muchas mujeres en territorio, teniendo en cuenta, como dicen nuestras compañeras en Bogotá, que Bogotá también es territorio. Sin embargo, pues la lógica del centro y de los márgenes sí tiene una dinámica muy particular. Y a partir de ese legado, de esa memoria, al cual agradezco y bendigo, salí de la burbuja, ¿cierto? O sea, para muchas generaciones en esa época era una burbuja, ¿cierto? Porque la guerra y el país estaba desmoronándose, y un poco lo que hicieron nuestras mamás y papás para sobrevivir también muchas veces fue guardar silencio, no hablar de lo que estaba sucediendo, justificar la guerra, justificar la violencia. Así me dice entonces defensora de derechos humanos de las mujeres, defensora de los derechos humanos en general, constructora de paz, lideresa, pedagoga, facilito procesos de acompañamiento psicosocial y también me asumo como aprendiz. Creo que en el camino uno enseña aprendiendo y aprende enseñando. Soy una mujer de fe, una mujer creyente, hija, hermana, tía, mamá, en una familia diversa, y también a partir de ese legado que recibo y que sé que es lo que sucede con muchas de mis compañeras, tenemos una firme convicción de que no queremos heredarle a nuestros hijos la guerra. Y eso lo aprendimos también de la mano con la Ruta Pacífica, con la Red Nacional de Mujeres. Hoy tejemos con el colectivo de Mujeres Paz y Seguridad, y es parte de la mirada que queremos traer hoy acá. Es decir, somos pedazos y partes de un gran mandala que es también tejer esta paz querida, esta paz anhelada y esta paz que caminamos juntas y juntos. También hoy hablo de la valentía, es decir, también tenía nervios porque sé que hay compañeras que me están escuchando que muchas veces todavía dicen, no, yo no me atrevo a hablar con un público así. Asumiendo lo emocional, asumiendo los sentimientos como el motor también que nos da la fuerza para seguir en movimiento. Entonces, hablo desde esa valentía que me inspiran mis ancestras, mis compañeras en territorio, y también hablo desde el miedo, porque pues es una realidad
todavía en nuestros territorios, especialmente los territorios donde se cruzan tantos intereses económicos principalmente y sobre el territorio, los recursos del territorio, eh, pues digamos que lo que logramos hacer fue silenciar algunos fusiles, como es de conocimiento de muchos de ustedes y quienes vivimos en Colombia, pero pues que finalmente estamos transitando en una paz, que todavía son muchos los desafíos. Sin embargo, uno de los lemas que tenemos las mujeres en Colombia es que preferimos una paz imperfecta a una guerra perfecta. En ese orden de ideas, también agradezco a las compañeras que me han autorizado. Estamos aprendiendo también a autorizarnos en la palabra desde el saber individual y colectivo. A las que ya no están, acá siempre desde Urabá, pues memoreamos mucho a nuestra compañera Angelita, muchas otras, Piedad Morales, o sea, todas esas mujeres que han sido constructoras de paz que ya hoy no están, las que estamos y las que vienen. Es decir, por las que estamos acá diciendo, tiene que ser diferente, tenemos que construir otros caminos. Y pues llevo en la región de Urabá alrededor de 10 años y también ese abrazo que me ha acogido y que me ha permitido caminar con estas compañeras. Estamos viendo entonces acá algunos rostros. A través de mi voz también traigo esas voces. Son dos procesos, la plataforma de Mujeres Lideresas Urabá Darién, que somos un proceso donde llegamos alrededor de 10 municipios, principalmente de lideresas, y el otro proceso que son las mujeres buscadoras que están buscando a sus familiares desaparecidos en el marco y en razón del conflicto armado. Digamos que la plataforma de lideresas lleva un poco más de 5 años, ha sido un proceso autogestionado completamente, a punta de voluntad, de todas ponemos, de la convicción de que debemos juntarnos. Una de las cosas que nos dejó la guerra, y eso lo aprendimos en ambos procesos, fue la separación, la fragmentación. En últimas, la guerra también fue eso, fue unas granadas simbólicas y sociales que a todos nos desperdigaron, a las familias, a las organizaciones, y cómo este tejer en red es volver a juntarnos. Y quiero relacionar también qué representa volver a juntarnos para reconstruir esa verdad, que es un poco también lo que ha significado para nosotras, no solamente la plataforma, sino que hoy queremos hablar también de ese legado de la verdad como un legado vivo, como un legado de movimiento. Y como podemos observar, estamos mujeres indígenas, el territorio de Urabá es un territorio inmensamente diverso a nivel de poblaciones, de climas, de territorios, de mar, río, comunidades indígenas, comunidades afro, y ha sido especialmente este territorio eh, como ese cruce de las cosas más terribles y también de las cosas más bellas. Y también agradezco eso, lo puse arriba, aunque no lo dije, y es que habitar el territorio de Urabá de la mano de las lideresas y de las mujeres buscadoras también me enseñó a ver la belleza en medio del horror. Y eso creo que también es parte de cómo trascender historias que si nos dejamos sumergir en ellas, que han sido tan crueles, que han sido tan desgarradoras, y las que fueron comisionadas de verdad y las compañeras que acá construyeron la comisión de la verdad, saben que habían cosas que eran innombrables, pero también como en medio de ese horror siempre hubo vida, siempre hubo retoñándola y germinando la vida, la resistencia, la alegría, y un poco lo que nos contaba ahorita María Paula de siempre hubo y se creó posibilidad. Entonces vemos un poco para que se ubiquen las personas de otros países. Esta es la región de Urabá, estos son los municipios donde estamos tejiendo proceso las mujeres lideresas, y pues acá un poco en el sur que les comentaba está Dabeiba y Mutatá, que específicamente es donde se creó el nicho para el proceso de mujeres buscadoras, que a futuro nos proponemos que este proceso de mujeres buscadoras vaya extendiendo sus raíces también en el resto del territorio. Eh, para avanzar entonces la red de mujeres lideresas, también para que entiendan desde dónde hablaremos del legado de la verdad, tenemos 4 apuestas estratégicas: que las mujeres nos organicemos, participemos y incidamos por la vida digna, por el desarrollo con las mujeres y por la consolidación de la paz.
tenemos una apuesta vital por vivir libres de violencias y esto tiene que ver todo con el legado de la verdad, porque el legado de la verdad nos enseñó cómo la violencia contra las mujeres, la violencia contra aquello que se categorizaba como diferente o se subvaloraba, fue parte del motor de la guerra. Y hoy en día, pues sigue siendo una apuesta vital para nosotras ese derecho a vivir libre de violencias. Tenemos la apuesta de la autonomía económica. Creemos que en este momento donde hemos trasegado 70 años de construir país y ciudadanía, las mujeres merecemos tener un ingreso digno, tener seguridad social, tener tierra, tener capital, pero sigue siendo todavía un sueño muy lejano. O sea, son nuestras utopías y que si las mujeres de base, las mujeres lideresas, no tenemos autonomía económica, los demás aspectos seguirán cojos. La paz seguirá coja, la memoria seguirá coja, la vida libre de violencias. Y por último, pues esa apuesta también por consolidar la paz en territorio. O sea, las mujeres buscadoras, las mujeres lideresas, tenemos claro que somos las principales, pues quienes recibimos mayor afectación, mayor impacto en las dinámicas de la guerra, de la conflictividad armada, de los microtráficos. O sea, seguimos siendo las mujeres las que seguimos recibiendo como esas consecuencias en nuestra vida y nuestros cuerpos, pero también esas principales hacedoras. O sea, por eso siempre estamos ahí diciendo, no, no es con la guerra, no es con la confrontación armada, no es militarizando los territorios, no es militarizando las comunidades. Y como les dije al inicio, en realidad un punto de llegada es un punto de partida. Ya conociendo un poco más las mujeres buscadoras por su particularidad, digamos que tienen una apuesta, tenemos una apuesta muy vinculada con el desarrollo local y la paz, pero también con el tema de la memoria. Y acá esto sí se vincula directamente y es decir, para las mujeres que están y que estamos buscando familiares desaparecidos en la guerra, la verdad es todo. O sea, la verdad es el centro de esa esperanza, la verdad es el centro de esa apuesta y para que haya verdad necesitamos cuidar la memoria. O sea, son dos pies de un mismo cuerpo y es que sin memoria no podremos tener verdad. Y bueno, eso tiene todo un montón de implicaciones que la Comisión de la Verdad y el Legado de la Verdad nos han ido enseñando de cómo reconstruir esa memoria que sigue siendo tan dolorosa. También tienen una apuesta las mujeres buscadoras por el autocuidado y la protección, porque pues no es un desconocimiento que todavía en nuestros territorios hay mucho miedo, hay mucha desconfianza, hay un daño profundo que la guerra nos hizo y que apenas estamos empezando a nombrar y que el liderazgo, la búsqueda de nuestros desaparecidos y la paz no nos puede costar la vida a nivel de integridad física, a nivel de integridad espiritual, a nivel de integridad corporal. Entonces también estamos equilibrando esto de que pues tenemos que estar bien. Las lideresas y las buscadoras tenemos que estar bien para poder hacer las cosas bien. Ahora bien, ¿cómo hemos ido apropiando el legado de la verdad? No solamente la herramienta multimedia, que pues como bien lo dice, son unas herramientas que la Comisión nos entregó como ciudadanía colombiana y del mundo, porque recordemos que estos aprendizajes no son solo para Colombia, son para nuestra humanidad entera. Y es que concibimos el legado de la verdad como un dar a luz, o sea, fue un parto. De por sí, el sistema integral de verdad, el acuerdo de paz fue un parto, fue un experimento, fue un dar a luz, y en ese orden de ideas fue sacar a la superficie un porcentaje, un fragmento de todo lo que sigue estando bajo tierra, de todo lo que sigue estando en silencio y aunque sea un porcentaje, o sea, sabemos que la comisión hizo su máximo esfuerzo porque fuera la mayor participación posible. María nos hablaba ahorita que fue en medio de pandemia, pues antes hicieron cosas mágicas en medio del encierro que vivimos. Es el inicio de todo lo otro que falta por nombrar. Y bueno, entonces, en ese orden de ideas, para nosotras el legado de la verdad
las herramientas que se construyeron, las cartillas, los videos, son un referente. O sea, cuando lo hemos usado, que lo hemos puesto como en espacios de formación, de talleres, de acompañamiento psicosocial, es entender que no estamos empezando de cero, sobre todo porque hay mujeres que van llegando a los procesos, en este caso las mujeres buscadoras, muchas mujeres buscadoras por primera vez en su vida, cuando llegan a un ejercicio de participación, empiezan a escuchar que derechos, participación, o sea, mujeres campesinas en la Colombia profunda, profunda, porque pues digamos que acá hay una Colombia profunda, pero hay unas Colombias que son profundas, profundas, que que como si estuvieran apenas saliendo de nuevo a esto, ¿cierto? A esto que es el derecho a vivir en paz, el derecho a vivir libre de violencias, o sea, como si nadie nunca antes en su vida hubiera hablado de eso. Entonces, para nosotros es el legado de la verdad, es como esa apertura a seguir construyendo, a seguir caminando con otras y con otros. También fue muy útil para nosotras, incluso no sé, María, si está en la transmedia, pero en algún momento, porque todo esto fue en paralelo, lo que fueron los protocolos psicosociales de la Comisión de la Verdad. O sea, nosotras nos acercamos a los documentos que el equipo psicosocial de la Comisión de la Verdad estableció para cómo se aborda una entrevista, cómo se hace contención cuando hay cosas que solo ponerlas en la palabra son tan dolorosas, son tan desgarradoras. Entonces, quisiera hacer alusión que nuestras reflexiones de hoy no es solamente sobre el video, sobre la cartilla, sino sobre el legado y el hacer de la Comisión de la Verdad y su repercusión en nuestras construcciones territoriales. En ese Andrea, orden de ideas, dale. ahí solo permíteme decir que efectivamente están, esa es una de las pestañas que ya navegamos, vamos a poner el link directo para que todas las personas hoy lo tengan, es la pestaña del cómo lo hicimos, ¿no? Y quienes quieran ver también esa sesión del cómo lo hicimos, allí está todo esto que nos menciona Andrea y pues vemos en su charla, por supuesto, la integralidad de todo. Entonces ya les vamos a poner el link de lo psicosocial para que lo tengan a Porfa. mano y contarles que hemos entrado en todas las pestañas que tiene la plataforma y allí está esa sesión también en donde vinieron compañeros que trabajaron sobre todo los temas de reconocimiento de responsabilidad y otros temas. Así que Así adelante. es. Así es, María, incluso preparando esta reflexión, la parte de lo que entendíamos es que el ser mujer, no solamente en la guerra, sino en la construcción de paz, es transversal. O sea, uno ve las sesiones anteriores y en lo étnico, en los impactos, y claro que necesitamos este capítulo específico para mujeres y LGBTIQ+, pero en todo estábamos. Entonces, bueno, nosotras también tenemos una invitación hoy a este espacio y lo estamos poniendo en diferentes escenarios de memoria y de consolidación de la paz. Y es que el lenguaje crea realidad. O sea, las mujeres que hemos sido constructoras de paz sabemos que la palabra crea realidad. Entonces decimos, muchas veces escuchamos, no, la comisión que ya cerró, no, la comisión que ya no existe. O sea, y si la palabra desde ya no existe, la mente tiende a cerrar. O sea, efectivamente es como, no, ya, pues capítulo aparte, entonces nuestra invitación es que no, o sea, terminó un mandato, terminó una estancia, pero el legado y la verdad es todo, o sea, es la base de la paz. Y sobre todo, como les decía, para las mujeres que están buscando a sus familiares desaparecidos, para las lideresas que siguen resistiendo en los territorios, ¿cierto? Entonces, como que también esa invitación de cómo a través del lenguaje, pues no existe, ¿no? O sea, hay todas unas semillas ahí sembradas que nuestra tarea será cómo vamos a cuidar esas semillas que apenas están germinando. O sea, que apenas están germinando y como bien saben, en Colombia hay muchas botas, mucho fusil en el corazón, mucho fusil en la palabra que pretende todavía pisotear esa siembra. Entonces creo que el llamado sigue siendo de cómo unir estos esfuerzos, estos actores desde los diferentes lugares del mundo, desde los diferentes lugares de vida, para cuidar esa siembra. Ya lo mencionábamos, entonces la verdad como base de la paz y la necesidad de cuidar esa siembra. Esas foticos que están viendo ahí son las compañeras buscadoras y espacios también de la red de lideresas juntas, somos más. También entendemos el legado de la verdad como un espejo. ¿Por qué? Porque a través de las historias testimoniales
nos permitía que esas mujeres que fue tan complejo romper el silencio, especialmente las mujeres buscadoras, hablaban de descoserse la boca. O sea, esa imagen yo la mantengo así porque cuando hablan de descoserse la boca es ni siquiera un silencio, sino algo físico, algo simbólico, algo corporal que tenían la amordazada, amordazado el espíritu, amordazada la voz. Entonces lo que hacíamos es como, bueno, vamos a mirar este video, vamos a conocer esta experiencia, porque eran referentes de otras mujeres, lo pudieron hacer, nosotras también lo podemos hacer. En este caso, digamos, yo más desde el ejercicio de facilitar y acompañar pues procesos psicosociales, porque también es importante que entendamos el rol que jugamos personas que hemos sido activistas, que hemos sido servidoras, que hemos sido acompañantes, voluntarias, que la apuesta desde los lugares que estemos es lo que les mencionaba arriba, pues que no queremos heredarle a nuestros hijos y hijas este desastre que nos tocó a muchos de nosotros. Y particularmente es eso, porque cuando vamos abriendo la voz, es abrir un camino para muchas otras mujeres y que efectivamente, como les digo, no me atrevería a decir un porcentaje, pero sabemos que es muy poco. O sea, las mujeres que están en esa ruralidad de la Colombia profunda, profunda, tienen unos silencios ahí sembrados, que también es como este legado va haciendo ese espejo, ¿cierto? Va poniéndome en la mirada de la otra, del otro, de su historia de vida para reconocerme, para entender que no fui sola yo la que me pasó. O sea, también nos ha sucedido mucho que la mujer dice, ah, es que no sola fui yo la que perdió a mi hijo, a mi papá, y eso es también lo que nos ha posibilitado la verdad y el tejer redes. Eh, Tenemos este tema de las relaciones de cuidado y de confianza. Ese sigue siendo un gran desafío, sobre todo para quienes están acá conectados, que nos estamos pensando cómo descoser muchos labios, muchas voces que siguen amordazadas, el gran desafío que es construir confianza. O sea, incluso muchas de nosotras hemos caminado juntas por años y todavía hay muchos asuntos que uno dice, si estas somos las que estamos tejiendo juntas, ¿cómo será el que es un actor contrario o el que es un actor adverso a los procesos? Pero sí esa importancia de cuidar los espacios. En el caso, por ejemplo, con las mujeres buscadoras, implicaba incluso salirnos del territorio. O sea, muy particularmente es como, no, para que podamos hablar acá, tenemos que salirnos de este territorio. Y esa imagen de las paredes oyen. O sea, eso fue algo que yo aprendí con las buscadoras, un poco lo que decía María, que en la ciudad muchos estamos como en el día a día y en el agite muchas cosas las normalizamos, pero vivir en un territorio que sigue bajo control, que sigue bajo los intereses económicos y armados, es como aprender a cómo hablar y cómo nombrar cuando las paredes oyen. Pues incluso yo estoy acá en un espacio relativamente seguro y uno empieza a pensar, bueno, ¿qué paredes tengo acá alrededor? Y también esa práctica de autocuidado, de autoprotección, porque son cosas que estamos incorporando muy recientemente. Eh, esa importancia del juntarse entre pares. O sea, el legado de la comisión, escuchar un testimonio de una mujer río, de una mujer llanura, que la otra compañera pueda verse ahí, ¿cierto? Pueda verse en ese rostro con arrugas, manchado, cansado o lleno de vida. Es diferente a cuando un profesional externo llega y te dice, qué sé yo, como no, pero ya tranquila que eso ya pasó, o supéralo, ¿cierto? Porque sabemos que acá también han existido profesionales un poco prácticos, ¿cierto? Que llegan a hacer su tarea, pero la posibilidad de tener herramientas donde otros y otras se atrevieron a narrar su verdad para generar este tema del espejo. Bueno, voy a ir adelantando entonces. Quiero invitarles, no lo vamos a reproducir, pero en YouTube hay dos documentales, dos cortometrajes que construyeron las mujeres de la red de mujeres buscadoras de Mutatay de Abeiba en apoyo con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas.
El primer documental, que es Del Río a la Verdad, lo pueden encontrar en YouTube. Se llama así. De todas maneras, también creo que María podrías compartir ahí en el chat el enlace. Construido con las mismas mujeres, todo, el guión, las historias, lo que se quería narrar, cómo se quería narrar, y era coproducción, es decir, no era como los productores externos, sino entre la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y las mujeres buscadoras se encargaban de todo, de sostener la cámara, de sostener el micrófono, que fueron experiencias que también la Comisión de la Verdad empleó. Y este que tenemos a mano derecha es un pequeño corto que habla de la experiencia de Dabeiba. Quiero destacar ese río que ven ahí, también hablando de la verdad desde el territorio y cómo desenterrar la verdad. O sea, en la búsqueda de desaparición, en la búsqueda de desaparecidos es eso, desenterrar la verdad y cómo desenterrar la verdad en el agua. El río que ustedes observan ahí, que aparece en ese cortometraje, es el río Sucio, que nace desde el macizo, el nudo de Paramillo, viene y se va incrementando y desemboca en el río Atrato y pasa por los municipios de Dabeiba, Mutatá, Río Sucio, Chocó, y pues en realidad este río Sucio es, llamémoslo así, un camposanto. Es una gran fosa porque pues todos los actores armados que estuvieron y que siguen estando, el Río Sucio fue un lugar de disposición de cuerpos de personas desaparecidas y quiero traerlo, ¿por qué? Porque hoy no estamos hablando de, ay, sí, ya la comisión, lo que hizo, no, sino de los grandes desafíos que seguimos teniendo en términos de la verdad, en este caso para la búsqueda. ¿Y por qué? Porque las mujeres buscadoras también plantean que somos una sola familia. O sea, ustedes me escuchan y pueden decir, ay, entonces Andrea también tiene desaparecidos. Sí, pues porque el papá de Ana, el hijo de, el hermanito de Susana, el cuñado de Adri, también es mi familia, también tienen que dolerme. Y la invitación también es a quien esté escuchando en Australia, que dirán, ay, sí, tan lindo, tan difícil. No, o sea, ¿cómo nos podemos involucrar? Porque la búsqueda apenas se está iniciando. Y un río de estos, o sea, hay cientos de personas que fueron arrojados a este río, a muchos otros ríos en Colombia, y quizás la unidad de búsqueda, si bien es la entidad que está por mandato en el sistema integral de paz, pues finalmente la búsqueda va a avanzar si a todos nos involucra. Ahí les dejo entonces la invitación. El legado de la Comisión de la Verdad como presente, no solo como pasado. O sea, para nosotras la memoria y la verdad es presente y futuro. Y así nombramos esta conversación. ¿Por qué? Como presente, las recomendaciones de no repetición, como lo mencionaban en varios de los videos del legado y de la Comisión de la Verdad, están las recomendaciones de las agendas políticas de las mujeres, o sea, mayor participación de las mujeres en los escenarios de toma de decisión, atención a una salud integral y la salud mental, rutas y protocolos para atender, prevenir y erradicar la violencia sexual y la violencia contra las mujeres. Es decir, las recomendaciones para que esto no se repita son las apuestas que las mujeres venimos tejiendo años atrás, en medio de la guerra. Entonces, el legado de la verdad también es presente y acá tenemos un gran desafío y ahí pusimos una alerta, porque las mujeres lideresas y las buscadoras y las sobrevivientes del conflicto seguimos estando muy solas. O sea, es increíble que uno dice, bueno, todo lo que ha sucedido en Colombia, todos los recursos que se han invertido, el apoyo internacional, y claro, hemos avanzado, pero cuando estamos en territorio nos sorprende mucho que todavía tienen que ser las mujeres las que le digan al gobierno local, venga, pero es que es importante que las mujeres estén ahí en ese plan de desarrollo, porque si no, esto va a volver a suceder. La masacre va a volver a suceder, el desplazamiento lo estamos viendo. Y a eso me refiero como y solas. Pues esto debería ser un asunto que ya la ciudadanía tuviera, pues que no tuviéramos que estar como hace 10 20 años tocando puerta y un poco casi que como mendigando los derechos. En esa alerta también tenemos pues una invitación y esa que del sector privado
está muy poco involucrado. O sea, el sector privado a nivel de macrodesarrollo sigue siendo el macrodesarrollo acá y la consolidación de la paz acá, cuando sabemos que los engranajes de la guerra están atravesados por lo económico. Entonces, digamos que si bien hemos hecho un gran recorrido, seguimos teniendo unos grandes desafíos y hay que seguirlos nombrando. También encontramos, por ejemplo, en desafíos en términos de la verdad, la paz y el desarrollo, el engranaje institucional. O sea, muchas veces las mujeres estamos acá, entonces vaya para aquí, tal estrategia, tal entidad, ARN, ART, VPD, GEP, UARIP, son siglas de las entidades colombianas que trabajan este tema, pero no se integran. O sea, no se integran, es una misma comunidad, es una misma población y son las poblaciones y las comunidades las que tienen que ir a atender las necesidades de las entidades en lugar de ser al contrario. O sea, las entidades, el gobierno, el sector público, la academia, integrándose para dar apoyo a las necesidades mismas de las comunidades. Andrea, También, sí, discúlpame, ¿cuánto me tengo que queda? interrumpirte para decirte que la serie se acaba en 10 minutos y nos queda la presentación todavía de Matthew. Así que yo te Listo. agradecería si puedes escoger y te agradezco un montón por todo lo que estás compartiendo. Creo que esto da para una sesión de toda una conferencia al respecto del Sí, presente, el pasado, el futuro, el patriarcado, todo lo que estás mencionando. Pero entonces te agradecería si escoges los mensajes, digamos, que nos quieras dejar en un minuto porque ujú. Matthew también tiene preparado, digamos, su insumo que lo queremos compartir y nos faltaría la parte del cierre, pero quiero decirle a toda la audiencia que esta magnífica presentación que preparó Andrea para hoy va a estar disponible para descargar, ¿no? Entonces, con eso Listo. te agradezco. No hay problema, María. Muchas gracias igual por la escucha. En realidad sí, son preguntas provocadoras, son reflexiones. Ya para ir terminando, entonces, también entender este legado en el silencio, o sea, el legado de la verdad como silencios, vacíos, miradas, preguntas y los desafíos que allí seguimos encontrando. Y el legado de la verdad como futuro. O sea, lo mencionábamos acá y es que tenemos otras negociaciones en Colombia, otros actores en disputa y eso hay que hilarlo. O sea, no estamos inventando el agua tibia. Lo hablábamos ahorita con María, no es como, ay, sí, el acuerdo de La Habana ya y lo que va a ser la negociación con el ELN allá. O sea, somos las mismas comunidades y somos las mismas lideresas y las mismas víctimas las que estamos diciendo. Es con nosotros y debe ser por acá. O sea, cómo replantear este rol en las negociaciones, también toda esa apuesta por la resolución 1325 en nuestro país, que ya pues estamos contando con un plan que confiamos implemente. Y ya para terminar, este es un mural que está en la vereda Alto Bonito, en el Cañón de la Llorona, en Dabeiba, y esa es la consigna. O sea, para las mujeres buscadoras, para las mujeres lideresas en territorio, es la verdad la que nos va a dar la paz. Entonces no podemos hablar de verdad como algo que pasó en pasado, como que ya fue, sino la verdad como punto de partida para todo lo que debemos seguir tejiendo. Y muchísimas gracias. No, Andrea, pues mejor dicho, bueno, miro, quiero que sepas que en el chat hay varias personas que te están pidiendo contactos, también quienes te han pedido desarrollar o profundizar en el concepto de la acción sin daño, así que te agradezco que en este tiempo también lo puedas revisar. Muchísimas gracias, yo creo que tu contribución, me encantan, digamos, me conecto con muchos y todos los temas. Pero te agradezco que hayas traído a esta serie que busca comprender cada uno de los componentes de la transmedia, esa idea que yo diría de la continuidad y de la persistencia de los procesos, de entender que esto ni empezó con la Comisión de la Verdad, ni se acabó con la Comisión de la Verdad. Que esto además no es un asunto de la institucionalidad, sino es un asunto de todos y todas, de esa espiral que nos conecta, ¿no? Y también de lo que mencionas de la necesidad de entendernos o de tener unas reflexiones desde la transversalidad, pero también desde la especificidad y desde lo que llamamos la intersectorialidad, ¿no? Todo esto que mencionas allí. Entonces, yo creo que tu presentación nos permite ver cómo la comisión también en su plataforma transmedia recoge, visibiliza,
comparte lo que viene del territorio, pero también cómo devuelve para que sea los mismos procesos sociales, territoriales que sigan trabajando. Así que te agradezco enormemente por ponerlo en lógica de pasado, presente, futuro. Qué inspiración que nos das el día de hoy. Y bueno, sé que esta es una conexión para seguir también conectando en otros momentos. Así que muchísimas gracias. Con esto, Matthew, pues imagínate, nos deja Andrea también con el corazón a flor de piel. Bienvenido a este espacio. Gracias por haber acompañado y haber creído en toda esta serie, por hacerla posible también. Y cuéntanos hoy, por favor, tu énfasis temático, la apuesta académica que hiciste y cómo has trabajado con esta pestaña, pero en general también con esta plataforma. Ay, muchísimas gracias María y Andrea y a María Paula Durán. Mi nombre es Matthew Ocanumen, soy un profesional en derechos humanos y un hombre queer comprometido con asegurar y proteger los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Justo la semana pasada me gradué aquí en la Universidad de Notre Dame con una maestría en asuntos globales en estudios de paz internacional. Y como María mencionó, en estos últimos meses acompañé esta serie en línea, trabajando detrás de las cámaras para ayudar a organizar estos seminarios. Y para mí ha sido personalmente gratificante porque no solo aprendí sobre los diferentes componentes de la transmedia, sino que también aprendí de los varios practicantes que participaron en la serie y nos mostraron cómo ellos utilizan el trabajo de la comisión en su propio trabajo. Y esto fue muy útil para mí este semestre desarrollando mi tesis de maestría, que precisamente fue sobre la comisión y su enfoque LGBTQ. Pero antes de hablar un poco sobre mi tesis y los recursos de la transmedia que usé, me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar la beca del proyecto legado que ofrece la Universidad de Notre Dame. La beca proporciona fondos a académicos practicantes interesados en usar los archivos de la transmedia para realizar investigaciones sobre temas relacionados con la paz, el conflicto y la democracia, y tuve la gran fortuna de recibir la beca interna ofrecida a estudiantes para realizar las investigaciones para mi tesis. Entonces, esta tesis la completé hace unas semanas. En el caso colombiano, el enfoque de género en el proceso de justicia transicional es el primer en el mundo en abordar de manera integral la violencia contra las comunidades lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer en un conflicto armado. El sistema integral para la paz está buscando activamente entender cómo los prejuicios contra las diversas orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones fueron factores determinantes detrás de por qué los actores armados persiguieron a las personas LGBTQ+. Y esto muestra que el sistema ha comprendido el género en su concepción más amplia como una construcción social que refuerza las relaciones de poder. Y sabía que para mi tesis quería hacer una investigación sobre este enfoque, pero también buscaba que fuera relevante para la formulación de políticas internacionales, especialmente porque el trabajo de construcción de paz en Colombia es muy capaz de informar las estrategias internacionales de paz y seguridad. Por ejemplo, muchos académicos y practicantes han pedido incluir a las personas LGBTQ en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas. Reconocen que estas violencias comparten las mismas causas raíz, estas profundas inequidades estructurales y normas culturales, todas moldeadas por jerarquías de género. Y como la agenda es la arquitectura internacional para los esfuerzos de género, paz y seguridad, es importante que se empiece a hablar y abordar temas sobre las personas LGBTQ cuando se conceptualiza la violencia basada en género. Y es por eso lo que se ha hecho en Colombia
en su proceso de paz es tan histórico. La Comisión de la Verdad nos ha mostrado cómo se puede ampliar este trabajo sobre género en la práctica. Y entonces mi tesis buscó entender cómo la comisión pudo hacer esto. Y para responder a estas preguntas de investigación, realicé un análisis de las fuentes disponibles en la plataforma Transmedia y también pude realizar entrevistas en Colombia en febrero de este año. Y de hecho, María Paula Durán fue una de las personas con las que tuve el privilegio de conversar para este proyecto, ya que ella formó parte del grupo de trabajo de género de la comisión que hizo posible este enfoque. Y en términos de mi análisis de fuentes, exploré diferentes partes de la transmedia para extraer los recursos que explican cómo fue posible este enfoque LGBTQ. Y para mi presentación de hoy, les voy a mostrar un sitio web que decidí crear como parte de mi tesis que reúne los numerosos recursos de la transmedia que utilicé para entender el enfoque LGBTQ+. Entonces, les voy a compartir ahora. Y todo está en inglés, pero les voy a explicar ahora mismo en español. Mi intención con este sitio web es permitir que investigadores y practicantes interesados en realizar más investigaciones sobre el tema tengan fácil acceso a los materiales disponibles, pues porque como todos sabemos, la transmedia tiene más de 200,000 archivos y puede ser un poco abrumador explorar si nunca la has usado antes. Y acá explico un poco sobre por qué Colombia, para las personas en la comunidad internacional que tal vez no no conocen el caso tanto. Acá explico un poco sobre el proyecto Legado y ya pasamos a hablar un poco sobre el contenido LGBTQ creado por la comisión. Se creó un subcapítulo LGBTQ en el volumen de género del informe y como María Paula mostró tan bellamente, la comisión también creó narrativas multimedia expandidas con historias LGBTQ. Y acá vemos el volumen de género que está dividido en dos subcapítulos. Entonces vemos acá el subcapítulo de mujeres que se llama Voces que defienden y cuidan la vida. Y también vemos el subcapítulo LGBTQ que se llama La verdad es arcoíris. Y luego el sitio web profundiza más sobre el capítulo LGBTQ y explica los diferentes modos de violencia directa enfrentados por las personas LGBTQ, que incluye amenazas, desplazamientos, homicidios, torturas, entre otras atrocidades. Pero es importante reconocer que la comisión fue guiada por tres preguntas principales en este capítulo, con el objetivo de encapsular las experiencias de las personas LGBTQ dentro del contexto del conflicto armado. Y estas preguntas fueron: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué pasó con lo que pasó? Y ya que estamos corto a tiempo, voy a saltar a la parte del sitio web sobre el grupo de trabajo de género, que es una parte central de lo que profundicé en mi tesis. Pues este grupo fue el que aseguró que la inclusión de las personas LGBTQ fuera completamente integrado en los procesos investigativos de la comisión. Fue establecido por un mandato legal y fue una unidad especializada encargada de desarrollar las metodologías que trabajaron para capturar las experiencias únicas de las comunidades LGBTQ a lo largo del conflicto.
Y la participación de la sociedad civil fue un componente central del mandato del grupo y crearon una mesa de asistencia técnica que reunió a las organizaciones de mujeres y LGBTQ para contribuir al trabajo de la comisión. Y estas organizaciones aportaron una gran cantidad de conocimientos de base, datos y capacidades de participación directa que fueron indispensables para atender las necesidades de las víctimas LGBTQ. Y ya para hablar un poco sobre este concepto de la violencia por prejuicio, que yo creo que es una de las lecciones más importantes para la comunidad internacional. Este concepto fue desarrollado por académicos en Colombia y es un concepto que aborda analíticamente la violencia ejercida contra las personas LGBTQ. Sus experiencias suelen estar marcadas por el aprovechamiento que hace un agresor de los prejuicios sociales respecto a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género percibidas de la persona. Y la adopción de este marco ayuda a poner el concepto firmemente como una forma de violencia basada en género. Y entonces, para terminar, quiero mostrarles un video porque yo creo que es importante escuchar directamente de las voces de las personas que hicieron posible este enfoque, pero yo sé que estamos cortos de tiempo, entonces solo voy a mostrarles un poco, pero les puedo mostrar, les puedo compartir el enlace ahora. Violencia sexual. Y ahí empieza el tema del patrón de la violencia por prejuicio contra personas LGBT, que fue toda una discusión personal, filosófica, interna de esto es un patrón, cómo, por qué es un patrón. Y así empieza, y hasta el día de hoy eso ha sido evolucionando y devolucionando hasta crear este que hemos llamado con Vivian subcapítulo para personas LGBT. La infografía narra las motivaciones que se tuvieron en su momento para dar inicio a Caribe Afirmativo, cuando pasamos de Cartagena a la región Caribe, cuando empezamos a ir a otros procesos, nuestras primeras investigaciones, nuestra reflexión en torno a la paz, los primeros informes que le entregamos a la Comisión de la Verdad, que en total han sido 11, con el último de VIH que estamos por entregar, y finalmente toda la formación ciudadana. Cuando se firma el acuerdo de paz, decidimos priorizar este proceso en algunas regiones en las cuales habíamos identificado un gran número de casos y un gran número de personas que quisieran hablar de estos temas. Nos dicen, Caribe Afirmativo, a nosotras nos gustaría que desde nuestras organizaciones hiciésemos un intercambio de experiencias y unos compartires que facilitaran que de los territorios fuéramos nosotras mismas quienes recolectáramos estos testimonios. Y ya para terminar, quisiera agradecer a las personas que hicieron este enfoque posible. Para mí fue muy inspirador hacer estas investigaciones y entender lo que se hizo en Colombia. Realmente es un hito, es histórico, tiene la capacidad de informar esas estrategias internacionales y voy a compartir el sitio web que les mostré ahora mismo para que yo sé que está en inglés, pero el propósito es para ayudar a las personas en la comunidad internacional a entender lo que se hizo en la comisión. Entonces, muchísimas gracias por escucharme hoy y sí. Querido Matthew, a ti muchísimas gracias. Es un recurso que está en inglés, que seguramente también, como tú lo dices, y como lo decía Andrea, lo recordaba, pues este es un trabajo y es un legado para Colombia y para el mundo. También pensando en toda la población colombiana que está afuera, que son segundas y terceras generaciones, que hoy tal vez no hablen español, pero para todo el mundo académico, profesional, de incidencia política, y pues colombianos y colombianas que también lo manejen.
es un recurso que sirve para el mundo y que inspira y que también nos permite ver cómo alguien interesado genuinamente en este trabajo hace una lectura transversal de todo este archivo digital y lo pone en perspectiva y lentes de LGBTIQ+. Es increíble, es maravilloso y te agradecemos además en el corto tiempo que hayas aprovechado tanto de la serie, de tu estudio, de la beca, para ofrecer un producto adicional para el mundo. Mientras yo estoy hablando veo que hay varios mensajes en el chat, así que pues también parte de este espacio y de esta serie es promover y seguir tejiendo este trabajo en red y estas alianzas que nos permitan seguir trabajando en colectivo, colaborando para avanzar hacia esas diversas paces y esas paces todas que necesitamos tanto, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Así que espero que los intercambios se sigan dando. Y pues con eso creo que hoy hemos tenido un increíble espacio, ¿no? Con María Paula, quien estuvo en la Comisión de la Verdad y nos enseñó sobre estas 25 historias que están en las 5 series y les compartimos aquí entonces este que hemos denominado nosotros el árbol de contenidos de cada una de las pestañas que nos permite ver al final de la serie cuáles son como los bloques, digamos así, en columnas que se encuentran y que develamos detrás de cada pestaña. Entonces, en esta pestaña, pues tenemos la serie 1, Así suena mi resistencia, la serie 2, La delgada línea, la serie 3, Muchos hombres posibles, la serie 4, Regar las plantas y la serie 5, Sanar desde lo ancestral. Estas 5 series tuvimos hoy la posibilidad de navegarlas con María Paula. Aquí encuentran una breve descripción de cuáles son esos matices o esos énfasis temáticos que se desarrollan en cada una de las series, pero adicionalmente en la pestaña, no lo vimos en ese momento, hay 2 contenidos en la izquierda. Una, Así lo hicimos, que es sobre cómo el equipo de género hizo el trabajo de mujer y género, y la despensa, que tiene material fotográfico que se puede imprimir, como lo decía María Paula, y utilizar. Todo eso está en esa pestaña. En total son 5 documentos de texto, 87 videos, 98 audios, 28 imágenes que podemos allí utilizar y descargar para todos nuestros contenidos. Así que este es en síntesis lo que está detrás de este componente al que le dedicamos la sesión de hoy. Matthew nos mencionó hoy la beca, así que aquí está la información para quienes quieran aplicar. Él tuvo la posibilidad de utilizar la beca que era para estudiantes, pero también hay becas para no estudiantes, así que aquí les dejamos la información. Como saben, también la Universidad de Notre Dame tiene el compromiso, adquirió el compromiso, así también lo propuso cuando alojó la plataforma transmedia en sus servidores, de mantener la plataforma transmedia sin errores, que si uno se conecta a algún link y el link está roto, como decimos, o dañado, la Universidad de Notre Dame se encarga de ajustarlo. Entonces, Jenna, if you can help me, please, en la siguiente diapositiva, with the next slide, encuentran el link en el que podemos exactamente ayudarle a la universidad a saber que dentro de estos 250.000 archivos que están allí disponibles, alguno no está funcionando. Lo que les dejamos también aquí para quienes vienen hoy por primera vez a esta sesión es como una síntesis de los contenidos que tuvimos en la primera serie de esta sesión, que fue, perdónenme, en la primera sesión de esta serie. En esa sesión le preguntábamos a la persona que estuvo dirigiendo la plataforma transmedia ¿por qué una plataforma transmedia? ¿Qué significa? ¿Por qué la comisión decidió este formato? ¿Por qué es tan diverso? ¿Por qué tiene tantos contenidos? Y para quien les interese, pues allí están todas sus respuestas. También está esto grabado en ese video que tenemos siempre la posibilidad de descargar. Y allí también hicimos un diálogo entre esta persona y Pacho de Rú para decirle cuáles fueron esos grandes mensajes que dejó la Comisión de la Verdad, cuál fue esa convocatoria a la paz grande que nos dejó la Comisión de la Verdad, porque finalmente la plataforma transmedia pues lo que busca es entregarle y ofrecerle al país mucho de lo que escuchó la comisión para enunciar lo que anunció, pero también pues lo que la misma gente nos estaba entregando y los resultados de la comisión, ¿no? Entonces, por eso pusimos en esa primera sesión de esta plataforma un diálogo entre Francisco de Rú y Olga Lucía Lozano, que fueron como las 2 miradas para iniciar toda esta serie. Finalmente, entonces aquí dejamos ese material siempre para que cuando ustedes lo descarguen, pues allí pueda estar. Podemos ir siguiendo. Jenna, please.
vamos al final, en donde tenemos ya el cierre y pues el agradecimiento nuevamente a quienes se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito del tiempo hoy, pero pues ustedes mismos vieron la calidad y la pertinencia y la preparación de todo lo que traían para compartirnos hoy María Paula, Andrea y Matthew. Así que muy agradecidos con ustedes. Como siempre, les invitamos a valorar la sesión. Siempre muy bienvenidos todos sus comentarios y observaciones. Nos han llevado también a mejorar continuamente en estas sesiones. Y para quienes estén interesados, interesadas, pues los invitamos a inscribirse a la última sesión de esta serie para navegar mejor y conocer mejor los contenidos de la plataforma transmedia digital de la Comisión de la Verdad, que estará basada en el componente del exilio. ¿Qué es lo que hay detrás de esa pestaña del exilio? ¿Cómo se curó? ¿Por qué está allí? ¿Qué significa? ¿Cómo se puede utilizar? Es una pestaña también muy particular a la Comisión de la Verdad de Colombia. Así que a todo el equipo que hace posible esto, muchísimas gracias, especialmente María Paula Durán, André y Matthew, muchas gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Ha sido un honor. Gracias por lo que hicieron, siguen haciendo. Sabemos que el proceso de transición toma tiempo y estamos comprometidas con ese proceso de largo plazo, así que seguramente nos volveremos a encontrar en la ruta. Me alegra que ojalá hayan podido intercambiar un poco en el chat durante la presentación y de todos modos seguiremos tejiendo las conexiones y las alianzas que se puedan dar de este espacio. Gracias también, Cristina, por toda tu interpretación y bueno, para quienes estén interesados, aquí nos vemos dentro de 8 días. Les deseamos un lindo viernes para todos y todas. Muchas gracias, hasta pronto, bienvenidos a Urabá cuando desee. Que así sea, muchas Gracias. gracias.